Bienvenidos a esta nueva entrevista en Litoral Press TV, meses de verano, donde vamos a abordar un tema de educación que deben haber vivido algunos jóvenes a lo largo y ancho de nuestro país. Los escolares que por una u otra razón tuvieron que repetir de curso, están en meses de incertidumbre, van a tener que encontrarse con nuevos compañeros, van a tener que vivir un proceso también que significa la repitencia de un curso, y queremos abordar justamente este tema el día de hoy en Litoral Press TV, y para eso hemos invitado a un académico de una de las universidades que trabaja justamente con el Litoral Press. Hemos invitado a Carlos Guajardo, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Central, a quien le damos la bienvenida. Hola, Cristian, gracias. A nuestro canal. Gracias por la invitación. Un tema interesante, Carlos. ¿Por qué un estudiante repite de curso? Mira, cuando un colegio, Cristian, decide y determina que en el fondo un estudiante, ya sea de educación básica o enseñanza media, tiene que repetir, es porque de alguna manera no ha alcanzado los conocimientos, las habilidades, pero también las actitudes que debe desarrollar durante un periodo escolar determinado, ¿ya? Si bien generalmente consideramos los conocimientos y las habilidades, ¿ya? O sea, un estudiante que en el fondo no abordó los conocimientos de lenguaje, matemática, de ciencia, pero por otro lado que no supo implementar en la práctica, y ahí hablo de las habilidades. Pero tampoco hay que dejar de lado las actitudes. Este tercer concepto, que en el fondo tiene que ver con cómo se siente el estudiante en la escuela. Estoy hablando de la autoestima, te estoy hablando del trabajo en equipo, cómo él se relaciona con el otro, que son a veces elementos que interfieren también en la repitencia de curso o si el estudiante se siente o no cómodo en el aula de clase. Pero repite un estudiante y se toma una decisión, a mi juicio, muy tardía en muchos colegios, producto principalmente de que ese estudiante no alcanzó los conocimientos ni las habilidades durante ese año determinado. Yo te contaba fuera de cámara que yo repetí cuarto básico por un tema de habilidades con matemáticas. Creo también que me sirvió mucho para madurar, conocí compañeros nuevos, un tema que yo finalmente también agradezco. En ese sentido, te contaba yo, fue cuarto básico, tú hablabas de que se toman decisiones tardías. Me imagino, Carlos, que es muy diferente que un estudiante repita kinder, primero, segundo, cuarto básico, a que lo haga en segundo, tercero medio. Exacto. Hoy día el Ministerio de Educación te señala que estudiantes de primero, que repiten de primero a segundo básico y tercero a cuarto, por ley del Ministerio de Educación, tienes que pasarlo automáticamente de curso. Y el colegio debe hacerse responsable en el fondo. ¿Hasta qué curso? Entre primero y segundo y tercero y cuarto. Mira. ¿Ya? Son automáticamente esos estudiantes deben pasar de curso por normativa hoy en día. Y sucede también que entre cuarto y quinto y séptimo y octavo debe tener el estudiante a lo menos una asignatura o dos asignaturas con una nota no inferior a 4 ni a 5 para que en el fondo pueda pasar de curso. O sea, hoy día la normativa es muy distinta a la que ocurría en años anteriores con nosotros, que el profesor y el director tomaban la decisión en el fondo de la repitencia. Pero claro, incide mucho dependiendo de la edad. O sea, si tengo un estudiante que en el fondo es de primero básico, que va a volver a repetir primero básico, hay un daño también de autoestima, ¿eh? Hay un daño de autoestima detrás del estudiante. Sí, no se explica bien. Que no se explica bien, ¿ya? Y que en el fondo tiene que ver también con que la decisión de haberlo dejado repitiendo fue muy tardía. O sea, cuando yo de alguna manera ingreso a un colegio en marzo, ese grupo esa comunidad educativa tendiese y debiese de alguna forma a nivelar a los estudiantes desde el primer año con un buen diagnóstico. Lo primero que debe hacer un profesor a la hora de poder determinar cómo viene ese estudiante después de un periodo de vacaciones de casi 2 meses, es poder aplicar un diagnóstico en todas las asignaturas. ¿Cómo llegaron estos estudiantes después de este receso en el cual estuvieron durante mucho tiempo? Y ese diagnóstico, a mi juicio, en muchas ocasiones se realiza de manera tardía. Hablando de los factores, ¿cuáles serían los factores que inciden justamente en la repitencia escolar? Uno de esos factores es justamente el que te mencionaba, un diagnóstico tardío. Eso es un diagnóstico tardío. Ya en el fondo a veces llenamos a los estudiantes con una serie de pruebas diagnósticas. Acá en Chile estamos muy acostumbrados a que el diagnóstico está relacionado con pruebas de alternativas, con pruebas de verdadero y falso. Sin embargo, hay otras alternativas para poder llevar a cabo un diagnóstico, ¿ya? Por otro lado, también está que en la medida de que yo sé aplicar un buen diagnóstico, determino cuáles son las habilidades que tiene cada niño en ese curso. Cada niño es distinto en una sala de clase. Por lo tanto, yo en la medida que con un diagnóstico determino cuántos estudiantes son concretos, cuántos estudiantes son más bien abstractos, cuántos estudiantes quizás son más bien visuales,
yo estoy en condiciones, como segundo factor, en poder determinar cuáles son las metodologías que yo pudiese desarrollar con esa diversidad de estudiantes que tengo en el aula de clase. ¿Cuál es el rol que tiene primero el profesor que toma la decisión con el alumno y luego hablemos también del rol de los apoderados? Partamos con los profesores. ¿Cuál es el rol que tiene como académico de la Facultad de Educación que forman a los futuros profesores? ¿Cuáles son las claves que les dicen ustedes cuando se toman estas decisiones? Sí, el primer rol que tiene es poder, como ya te señalaba, diagnosticar en marzo al estudiante. Y en segundo lugar, luego de aquello, llevar a cabo un trabajo conjunto con sus colegas. ¿Ya? Llevar un conjunto con sus colegas en el sentido de que en esa sala de clase voy a tener estudiantes que posiblemente tienen déficit atencional, tienen Asperger en otros casos, tienen hiperactividad, y para ellos debo aplicar metodologías diversas y distintas. Y en ese sentido el profesor tiene que sentirse apoyado de sus demás colegas. Y ahí me refiero principalmente, Cristian, al apoyo de la educadora diferencial, del psicopedagogo, del psicólogo del colegio, que en el fondo está enfrentando a un curso que es diverso. Por lo tanto, más aún cuando hablamos de repitencia. Si tengo un niño que repitió en primero básico y que se está enfrentando a un nuevo grupo de compañeros que no los tuvo el año pasado, tiene que haber un trabajo integral con estos especialistas. No es solo un trabajo del profesor, o sea, el profesor dentro de su rol principal es poder reconocer de que requiere apoyo ya y de alguna manera se ayuda de especialistas, ya como te señalaba, del psicólogo, de la educadora, educador diferencial, del psicopedagogo. Es la forma que de alguna manera debemos tratar de empoderar al profesor. Ya vimos los diferentes roles que cumplen los profesores. ¿Qué hacen los apoderados? El apoderado tiene de alguna manera un vínculo directo, tiene que tener un vínculo directo con el colegio. O sea, el apoderado no puede enterarse en noviembre o en octubre, noviembre en el fondo, que su hijo va a repetir. ¿Ya? Si yo sé que ese estudiante, producto del diagnóstico que conversábamos al principio, y de que ese profesor está aplicando metodologías diversas con ese estudiante o ese grupo de estudiantes en la sala de clase, ese apoderado tiene que estar en conocimiento de cómo está siendo tratado ese hijo del determinado apoderado. Tener reuniones. Tener reuniones permanentes, reunirse con ellos cada 15 días, pero fíjate, Cristian, no solamente el profesor jefe, es interesante también que la psicóloga del colegio, es interesante que la educadora diferencial del colegio y el psicopedagogo, que son los especialistas quienes te pueden entregar las herramientas para que ese apoderado pueda apoyar a su hijo también desde el hogar. ¿Ya? Esto no lo puede saber el apoderado, esto lo sabe el especialista, esto lo sabe el profesor. Por lo tanto, para poder apoyar y no tomar una decisión tan tardía como se suele hacer en muchos colegios, que recién tomamos la decisión, como te indicaba, entre octubre y noviembre, es porque quizá en los meses anteriores no hicimos nada. No involucramos al apoderado, no involucramos a los especialistas, etc. ¿Cómo ha visto la Facultad de Educación de la Universidad Central los índices de repitencia en Chile? ¿Somos buenos para dejar repitiendo alumnos? Mira, en general Chile, según la OCDE, estamos en el 5º lugar en países de la OCDE. ¿Ya? O sea, tenemos un 24%, entre un 24 y un 25% de alumnos repitentes en nuestro país. Nos ubicamos en el 5º lugar en países representativos de la OCDE. ¿Ya? Curiosamente, en Chile está ocurriendo que entre un 4 y un 5% los alumnos repitentes pertenecen a colegios municipales, públicos. ¿Ya? Y un 1% corresponde a colegios particulares pagados. Por lo tanto, de alguna manera volvemos incluso ahí a tocar el tema de la brecha y te das cuenta que ahí estamos hablando de la distribución ya. Estamos hablando de la distribución, estamos dándonos cuenta que los estudiantes de colegios municipales y colegios públicos probablemente no tienen la facilidad y la posibilidad de tener una educación quizás más personalizada, con mayor apoyo, a diferencia de un colegio particular que sabemos que el contexto sociocultural y familiar es muy distinto. Hoy día hay colegios municipales que en el fondo están ubicados en sectores muy vulnerables, donde no hay apoyo quizás familiar, porque el papá trabaja todo el día, llega en la noche, y es muy difícil que tenga un apoyo directo de ese apoderado. Por ende, toda la actividad y toda la labor se la lleva al colegio. Pero aquí es muy necesario, y así lo dicen los estudios, que debe existir siempre un 50% de apoyo del apoderado y un 50% de apoyo de la escuela. Ya no puede existir este 80% de la escuela y este 20% del apoderado, que es lo que suele ocurrir mucho en Chile y sobre todo en colegios de esta característica. Tú hablas de la OCDE, Carlos, y me gustaría ahora que tomaste también una arista internacional, ¿cuál es la experiencia de otros países en el tema de la repitencia? Muy interesante que justamente, fíjate que se han estado también debatiendo acá en Chile hace muy poco, por lo menos en Educación 2020 se ha levantado también este tema, y se ha llegado a la conclusión de que es el momento de cambiar el paradigma de la repitencia.
¿ya? Incluso el Colegio de Profesores también está abierto a ese debate de manera progresiva. ¿Ya? ¿Y cuáles son las experiencias que existen, por ejemplo, en países como Japón, Canadá, incluso en Costa Rica, que los estudiantes pasan automáticamente de curso? No hay ningún estudiante que repita. ¿Ya? Lo que sí sucede con esos estudiantes que tuvieron alguna deficiencia en conocimiento y habilidades es que hay un grupo de especialistas que se hace cargo al año siguiente de ese grupo de estudiantes. Así como hay otro grupo de estudiantes también, o de colegio en el ámbito también europeo, donde los estudiantes solo rinden la asignatura a las cuales de alguna manera les está perjudicando esa posible repitencia. Si a mí me fue mal en matemática, me voy a tener una nivelación al año siguiente solo en matemáticas. Claro. Si me fue mal en ciencia, solo en ciencia. Claro, porque cuando no es tema de personalidad o de inmadurez, si te fue mal en matemáticas, es raro y cuesta comprender que tengas que hacer castellano, no sé si se llamará castellano. Lenguaje y comunicación. Lenguaje y comunicación, yo tuve ciencias naturales, ahora se llama Ciencia. Vinculación con el medio. Sí. Claro, repetir los cursos claro, que de cierta manera te fue bien. Exactamente. Esa es la contradicción y justamente el debate que se está hoy día generando va por esa línea, en que el estudiante curse en el fondo la asignatura que le fue mal. Si fue matemática, si fue lenguaje, bueno, voy a tener un apoyo, me quedaré en clases extras quizá y voy a dedicarme principalmente a esas dos asignaturas, pero no voy a repetir el año completo porque simplemente acá en Chile tendemos a decir que repite el año completo porque le fue mal en matemática y lenguaje, cuando fácilmente yo al año siguiente los puedo nivelar sin la necesidad de generar este trauma al estudiante que es la repitencia. Carlos, ya finalizando la conversación, no sé si hay algún tema más que te gustaría poner en la mesa, pero cuando me llegó la propuesta de la Universidad Central de hablar con este tema, yo dije, es interesante, fíjate que debo llevar 12 años en periodismo y nunca me había tocado una entrevista de repitencia escolar. No recuerdo que se hayan hecho reportajes en el último tiempo en los canales de televisión. Es un tema que no se habla mucho, difícil de abordar. Es un tema que no se aborda porque hay muchos temas que están pendientes en materia de educación como son estos. Ya se habla mucho de calidad de la educación, se habla mucho de gratuidad en la educación, pero no se hablan de estos elementos que podrían llegar a ser muy técnicos, pero que se abordan más bien a nivel de la escuela. Y como se abordan a nivel de la escuela, de alguna manera no se llegan a la luz pública. Por lo tanto, acá la necesidad está en levantar el debate. Yo creo que la intención está, ya el Colegio de Profesores está de acuerdo en ir progresando en esta línea, pero no generar este ruido que se genera en los estudiantes, que a la vez, Cristian, genera no solamente motivación y problemas de autoestima en el estudiante, sino que a su vez, sobre todo en la enseñanza media, genera deserción en esos estudiantes. Un estudiante que la enseñanza media repite, principalmente cuando está casi a punto de salir de la enseñanza media, es muy probable que vaya a desertar. Te dedicas a trabajar. Y te dedicas a trabajar, y lamentablemente eso es lo que está ocurriendo también hoy día en Chile. Bueno, un tema que no se habla mucho, pero que desde el día que ustedes propusieron el tema como Facultad de Educación de la Universidad Central, nosotros también lo acogimos y bueno, ya estamos rompiendo esa brecha y vamos a viralizar y bueno, esta entrevista se ve desde Antofagasta hasta Punta Arenas, así que va a tener un público también que va a tener la oportunidad de, por último, también comentarlo en el colegio, en la casa. Por supuesto, y como universidad estamos abiertos a generar debate, a generar instancias donde podamos también levantar un poco la voz los profesores y decir por dónde hoy día hay que enfocar temas como son la repitencia. Muchas gracias, Carlos. Cristian. Muchas gracias a ti por la invitación. A la Facultad de Educación también de la Universidad Central por poner estos temas y nosotros también tener el trabajo de difundirlos. Muchas gracias a ustedes por ver esta entrevista y recuerden visitarnos en www.litoralprestv.cl y estar atento, por supuesto, a la repetición de esta conversación en los diferentes canales regionales que la emiten.